que por diferentes motivos no han podido estar presentes, pues pueden acceder a ella. Bueno, sin más esperas, os presento, aunque seguramente lo conoceréis casi todos los que estáis presentes, a Iñaki Pastor. Él es fisioterapeuta pediátrico y del desarrollo, es candidato a doctorado por la Universidad de Zaragoza, director internacional de la formación Terapia Manual Pediátrica Integrativa y autor de diferentes libros como Ayúdale a despegar, Cómetelo a besos o Terapia Manual en el sistema oculomotor. Va a ser el encargado de hablarnos sobre plagiocefalia y la evidencia científica. Podéis ir preguntando, chicos, todos en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis como opciones, no por el chat, por favor, hacerlo por preguntas y respuestas, y al final de la conferencia vamos a reservar unos 15 minutos para responder algunas de ellas, ¿de acuerdo? Así que nada, Iñaki, muchísimas gracias Bueno, por gracias, esta Elena. oportunidad. Gracias. Apago. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Encantado de veros o de no veros, pero saber que estás ahí, que estáis allí, y encantado de conoceros a los nuevos. Espero que en algún momento nos podamos ver las caras. Bueno, pues vamos allá con este webinar sobre plagiocefalia, y que va a durar más o menos 1 hora, y que voy a estar apoyado por una presentación para que podamos seguirlo de la mejor forma. En algún momento igual comparto una pizarra pequeñita para poder hacer algún esquema. Bien, también voy a intentar que sea algo participativo. Vosotros tenéis también, en algún momento vais a recibir una comunicación para que votéis. ¿Qué vais a votar? Pues vais a votar. Yo voy a haceros alguna pregunta en algún momento y os saldrá como un menú de respuestas. Bueno, pues allí le dais a la respuesta que creéis que es la correcta y luego la podemos discutir. Bien, el título de la conferencia o del webinar es Fisioterapia en la plagiocefalia posicional, actualidad de la evidencia, pero en concreto vamos a entrar en la evidencia de lo que nos interesa a los fisioterapeutas, a los kinesiólogos, y por eso quizá he puesto como 3 objetivos principales. Un primer objetivo, reflexionar sobre la actualidad de la evidencia en la plagiocefalia posicional. Un segundo objetivo estaría en relación con la evaluación de la plagiocefalia en fisioterapia. ¿Qué sistemas hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos cuantificar? También los resultados. Y por otro, analizar los tratamientos que están mostrando eficacia, discutirlos un poco en cuanto a los resultados que muestran. Me gustaría tener también como una visión muy general, una visión digamos, de superficie de la realidad en la que hablamos. Quizá no entre en un artículo científico para analizarlo punto a punto, pero he intentado poner las referencias de prácticamente todo lo que vamos a hacer. Muy bien, pues con eso vamos a comenzar. Vamos a comenzar hablando de las deformidades craneales. Las deformaciones craneales no son un tema nuevo para la humanidad. De hecho, bueno, hay distintas tipologías de cráneo y distintas formas de cráneo, y estas formas de cráneo también tienen que ver a veces con culturas. Hay culturas donde los cráneos son un poco más redondos, hay situaciones particulares, históricamente en culturas también donde se ha deformado voluntariamente la cabeza de las personas a través de vendajes, por ciertos aspectos culturales, religiosos o estéticos. La realidad es que tenemos distintos tipos de cráneos. Tenemos distintos tipos de cráneos. Ahí tenéis una imagen de 3 tipos de cráneos. Los 2 primeros son tipologías que pueden ser también un poco familiares o estar condicionadas por algunas situaciones particulares del niño. Y luego tenemos ahí a la derecha la que tenéis como plagiocefalia. Muy bien. ¿Cómo definimos estos cráneos? Pues fijaos, el primer cráneo que veis a la izquierda es un cráneo muy largo, anteroposterior, y más corto en transversal. A este cráneo se le llama dolicocefálico o se le llama dolicocefalia o se le llama escafocefalia. Lo que pasa es que el escafo a veces se utiliza para cuando estamos ya en patología o en alteraciones, pero también hay artículos que hablan igual de dólico que de escafo. Brachiocefalia, en la mitad, es el cráneo que pues tiene unas dimensiones más equilibradas entre antero, posterior y lateral. Tanto que es demasiado
ancho para lo largo que es. Y por otro lado, la plagiocefalia habla de un aspecto más asimétrico, que normalmente, como vamos a ver, tiene forma de paralelogramo. Por eso os he puesto estas líneas. Y aquí va a ir la primera de las preguntas para vosotros. Hay una condición particular en la que los bebés pueden presentar dolicocefalia. Es una característica particular de algún tipo de niños. Y por eso esta es la primera pregunta que os voy a hacer. Vamos a ver si me sale por aquí. Sí, aquí vamos a ver. Aquí os la lanzo. ¿En qué bebés es frecuente la incidencia de dolicocefalia? Ahí tenéis 3 prematuros, bebés de parto con forceps, bebés de partos múltiples. ¡Wow! Muy bien, gracias por participar. Están ganando los prematuros, pero el forceps empieza a recuperar terreno. Vamos, tenéis, os dejo 10 segundos más para votar. ¿Cuál es el tipo de bebé que creéis que tiene más dolicocefalia? Bien, ya estamos llegando. Muy bien, habéis votado casi todos ya. Bueno, un segundito más. Bueno, voy a finalizar la votación. Os la voy a compartir con vosotros los resultados. Bueno, pues aquí veis que entre las personas que están escuchando, pues una gran parte piensa que los bebés con parto con forceps y después los prematuros. Pues la realidad es que son los prematuros. Los bebés prematuros tienen un cráneo más dolicocefálico, tienen un cráneo más anteroposterior. Y de hecho, con el desarrollo natural, hay bebés que ya lo que hacen es redondear un poco ese cráneo por su desarrollo natural. Quizá podría ser también por las fuerzas espinales para enderezar la cabeza que vayan en cierta forma haciendo un efecto sobre ese cráneo. Pero la realidad es que es una realidad más de bebés prematuros. Y quizá pues, es un problema para los bebés prematuros que están demasiado de lado porque el estar de lado puede afectar. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar de plagiocefalia. Fijaos, hay 2 tipos de plagiocefalia. Muchos de vosotros ya estoy seguro de que lo conoceréis. Por un lado tenemos la plagiocefalia llamada sinostósica, o también se le llama craneosinostosis. Y tenemos otro tipo de plagiocefalia que es más frecuente y que es más típico y que es menos grave, que es la plagiocefalia no sinostósica, deformacional o posicional en el otro lado. Pues bien, la plagiocefalia sinostósica es extraña y normalmente tiene relación con aspectos genéticos, a veces también con aspectos sindrómicos, no solo genéticos. Es unos genes que cambian también a veces en un cuadro general de un síndrome. Normalmente se debe a un cierre sutural prematuro de una de las suturas craneales, que muchas veces es prenatal, antes de nacer. Y deja además deformaciones muy, muy severas, por lo que el neurocirujano normalmente tiene que intervenir y abrir una sutura para poder permitir ese cráneo expandirse. Es una situación realmente grave y que necesita una intervención lo más rápida posible. Por otro lado, tenemos las plagiocefalias no sinostósicas. Fijaos, se les llama no sinostósicas o deformacionales o posicionales. Posicionales ya vamos a ver por qué se asocian o se han asociado mucho con las presiones de las posiciones del bebé. Son no sinostósica, deformacional o posicional, son sinónimos. Normalmente hay factores como la sobrecarga en decúbito, problemas cervicales, vamos a verlo, y otros factores. Y el tratamiento es la fisioterapia, la ortopedia y el reposicionamiento, lo veremos, o la educación de las familias. Bien, a veces no es fácil reconocer la diferencia entre las plagios sinostósicas y las posicionales. En particular, en un tipo de plagiocefalia sinostósica que es cuando es la sutura lamboidea de uno de los lados la que se cierra. A veces hay confusión en el diagnóstico y tienen que hacer pruebas como la ecografía para diferenciarlo, pero de cara a nosotros,
¿qué os podría decir? Que no se os pase desapercibido la posibilidad de que pueda haber un cierre sutural, sobre todo cuando veamos deformaciones grandes. ¿Qué dos signos podría tener un fisioterapeuta para despertar un poco la alerta? Primero, la palpación de la sutura, que es una obligación que tenemos con los recién nacidos, que en el caso de la sinostosis unilamboidea, atrás en una de las suturitas no sentiríamos como el pequeño valle de la sutura. Y por otro lado es la forma. Fijaos, la plagiocefalia posicional suele tener una forma más de paralelogramo y la sinostósica suele tener una forma más trapezoide. Esta es otra diferencia que nos puede, además, pues ayudar un poquito a hacer ese punto diferencial para poder derivar a neurocirugía lo antes posible. Bien, en las pruebas de imagen, cuando tenemos una plagiocefalia deformacional, lo que vemos son las suturas y o la podemos sentir o la podemos ver a través de una prueba de imagen o de ecografía. Los neurocirujanos de muchos hospitales ya prácticamente a ojo o por palpación en general aciertan prácticamente siempre, pero que sepáis que hay pruebas de imagen para poder evidenciar si es de un tipo o de otro, porque cuando es sinostósica la deformación puede ser espectacular y además agrava siempre. En la plagiocefalia no sinostósica, a partir de los 4 meses puede haber una mejoría. Hablaremos un poquito de eso. Bien, ¿cuál es el mecanismo? El mecanismo de la plagiocefalia. Pues en este artículo de Rogers, que tiene, bueno, es una de las personas que más han escrito sobre plagiocefalia, pero tiene un punto como de humor. A mí me ha parecido un punto de humor en esta review que hace en el año 2011, pues describe un poco el mecanismo de la plagiocefalia o como una bolsa de agua que se deja en una mesa y se deforma, o como una... es muy interesante. Es como, aquí lo tenéis, esta foto no es mía, es de él, o como una calabaza que crece en relación a presiones. Entonces, ¿qué factores tendríamos aquí? Fijaos, vamos a ver varios factores ya que estamos viendo aquí. Sería una situación, la plagiocefalia, deformacional o posicional, en la que hay un exceso un exceso de presiones en el mismo lugar posterior de la cabeza. ¿Y por qué es en el mismo lugar? Porque la posición de la cabeza del bebé probablemente tenga una posición excesiva, preferencial, y no cambie la posición de la cabeza para distribuir sus apoyos. Entonces ya vamos a ir viendo, fijaos, primer aspecto tendríamos exceso de presiones en supino. Ahora comentamos eso. Segundo aspecto sería una posición preferencial de la cabeza y vamos a ver otros factores que son importantes. Pero hay un tema muy interesante también, que para que se deforme, la cabeza tiene que crecer. Este es un punto interesante también. Es el aumento de la expansión del cerebro lo que va a expandir el cráneo y lo va a expandir hacia donde no hay resistencia. Por eso también, aparte de ciertos aspectos mecánicos de la presión posterior, que va a empujar otras piezas óseas hacia adelante, tenemos también el tema de la expansión craneal. Este es un punto importante. Después vamos a hablar un poquito de él. Entonces, tiempos en supino, posición preferencial de la cabeza y vamos a tener también el tema de el crecimiento, ¿verdad? ¿Por qué el exceso de tiempo en supino? Pues muchos de vosotros lo sabéis. A partir del año 92, la Academia Americana de Pediatría puso en marcha una campaña de dormir boca arriba para reducir el número de muertes súbitas en los bebés. Lo único que en el año 96, ya los primeros estudios a 4 años de esa medida, vieron que igual que había bajado un 40% el porcentaje de bebés de muerte súbita, que afortunadamente ya no morían, se había disparado las deformaciones posteriores de cabeza y las plagiocefalias. Por eso los primeros estudios donde está este aumento son del año 96. ¿Qué es lo que tenemos en una plagiocefalia gracias a estas presiones mantenidas? Pues lo que vamos a tener, y esto es muy importante para los fisioterapeutas, es una deformación o una torsión, un giro de la base craneal.
la base craneal formada por ciertos huesos que son estructuras, además, embriológicamente diferentes de los huesos de la bóveda, y estos huesos van a sufrir por estas presiones modificaciones en su posición. El occipital de un recién nacido, yo creo que lo veis aquí en la fotografía de la izquierda, el occipital no es el occipital en el recién nacido. Hay 4 occipitales en el recién nacido. Hay una parte basilar, que es, la voy a señalar aquí, es esta partecita que tenéis aquí, estoy señalando. Hay varios exoccipitales, que son varias porciones laterales, y hay una escama, que es la que queda un poquito más en superficie, que es esta zona que veis aquí, y que ya sube un poquito hacia arriba. Bueno, pues bien, al ser 4 piezas, estas piezas pueden estar modificadas en su posición unas con respecto a las otras. Las presiones mantenidas también van a empujar en un lado, aparte de cerrar las articulaciones entre los huesos del occipital, atención, también van a empujar el hueso temporal hacia adelante y la parte temporal va a empujar a estructuras de la cara. Por eso, la plagiocefalia se define como una deformación asimétrica de la cabeza y de la cara. Y es como resultado de fuerzas moldeables exteriores y también teniendo en cuenta que es en un cráneo moldeable por su desarrollo. Bien, ¿qué prevalencia de la plagiocefalia posicional tenemos? Y aquí os invito también a votar. Vamos a ver la votación. Vamos a ver. Bien, aquí tengo una prevalencia. Os voy a dar. ¿Qué prevalencia tiene la plagiocefalia entre bebés neurológicamente sanos? Ahí lo tenéis. 10%, 30%, 50%. Muchas gracias por participar. Os veo ahí, me hace ilusión veros ahí cómo estáis votando. Muy bien. Unos segunditos más y comparto los resultados. Muy bien, vamos allá. Ya está, vamos allá. Pues comparto los resultados. La mayoría del grupo cree que es alrededor de un 30% y sí, es alrededor de un 30%. Pero también esta parte del 50% también tendría su razón de ser. Vamos a verlo en un momentito. Fijaos, aquí... un momentito, que quito esto de delante. Bien, la prevalencia está entre el 20 y el 30% y puede llegar a subir al 60% en partos múltiples, en gemelos, en mellizos. Puede llegar a ser muy alta la prevalencia en partos múltiples. Y también la prevalencia también es diferente según países y, atención, según edades, porque no es lo mismo calcular la prevalencia en bebés de 8 meses, que algunos han mejorado un poquito por el hecho ya de no estar apoyados, de bebés de 4, de bebés de 2, y depende de los países y de las políticas de salud, Pero estamos hablando de bebés sanos. 1 de cada 3 es mucho para un aspecto que probablemente, si la sociedad hubiera puesto medios y la fisioterapia estuviera un poquito más implicada en los consejos de salud y en los planes de salud, igual es una cosa que ya deberíamos ver como extinguida. Vamos a verlo. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Bien, pues fijaos, tenemos factores de riesgo ligados al bebé. Pues más chicos que chicas, las tortícolis, por supuesto, las posiciones preferenciales de la cabeza, el peso, los retrasos de desarrollo, las circunferencias de la cabeza, atención al bajo nivel de actividad, o podrían llamarle hipotonía, bajo nivel, el valor del APA y otros, ¿verdad? Obstétricos, el orden del nacimiento, los primeros hijos tienen más prevalencia. El tipo de parto puede influir, la prematuridad, los partos múltiples, etc. Seguimos. Las prácticas de cuidado, pues ya lo hemos dicho antes, la posición supina para dormir, el poco tiempo en prono. Fijaos, hay aspectos de nutrición, como los bebés que son alimentados por biberón,
tienen más en los estudios más prevalencia el uso de asientos, de carritos, fumadores. Bueno, aquí os estoy recogiendo todos los factores, unos de más grado y otros de menos. Pero fijaos esto que decía Montaigne en el siglo XVII, que a mí siempre esta frase me gusta mucho y yo creo que nos puede ayudar a todos. Más vale una mente ordenada que una muy llena. Y igual no hace falta saber los 200 factores, sino saber los más importantes, ¿verdad? Pues por eso os he puesto aquí los factores más importantes, sin duda alguna. Exceso de tiempo en supino, pero también se podría hablar como falta de tiempo en prono, ¿verdad? Sin duda, es un factor, pero no todos los bebés que están boca arriba desarrollan plagiocefalia. Hace falta también un superfactor que son las alteraciones cervicales. Tortícolis o posiciones preferenciales. Si queréis, algún otro día hacemos un webinar sobre tortícolis muscular congénita, diferencias que tiene que ver con la posición preferencial o no, porque es un tema, yo creo que es muy interesante y no está bien desarrollado siempre a nivel clínico, no todos lo tenemos como claro. Y atención, tercer factor importantísimo, la falta de actividad o la hipotonía. No basta solo con estar boca arriba mucho, con tener la posición de cabeza siempre para el mismo lado. Muy importante, los bebés que se mueven poco, que están poco estimulados o que ya venían con una cierta hipotonía, que están allí boca arriba y se quedan en esa posición, que no miran para un lado, para el otro, que se mueven poco. Atención, hay un cuarto factor, factor sorpresa. Le he llamado factor sorpresa para que lo intentéis adivinar. Un factor que es importante y que lo voy a sacar a votación. A ver si puedo sacar la votación. El factor sorpresa. Y os doy varias posibilidades. ¿Qué factor influye claramente en el desarrollo junto con los otros tres que he puesto? Parte instrumental, circunferencia de cabeza pequeña, diabetes de la madre. Qué interesante este sistema. La verdad es que es la primera vez que uso este sistema de votaciones, me parece súper interesante. Espero que también lo sea para vosotros, para que tengáis la oportunidad de participar. Bueno, os dejo, esta vez yo creo que hay más dudas, que hay gente que no lo tiene tan claro, ¿verdad? Entonces os dejo como 10 segundos más. Bueno, lo voy a cortar ya. Bueno, y no han votado todos, me parece. Finalizo la votación y la comparto con vosotros. Fijaos, la mayor parte, el 74% de las personas que estáis escuchando piensan que un parto instrumental. Luego lo siguiente, el 14%, es la diabetes de la madre en el embarazo. Y luego la circunferencia. Pues bien, si bien los tres factores pueden influir, uno de los más importantes para gestionar el pronóstico es la circunferencia craneal pequeña. Y este es un hallazgo de los últimos 2 años. Han visto una asociación clara en el desarrollo, en el pronóstico del cambio en la cabeza con distintos tratamientos, con casco, especialmente con casco, en cabezas que eran más bien pequeñas y que la fontanela estaba realmente un poquito más cerrada. Por eso vamos a verlo también como uno de los objetivos de un tratamiento. Uno de los objetivos de un tratamiento manual. Imaginaos que fuera posible tratar la plagiocefalia con terapia manual. Uno de los aspectos importantes, además de la simetría, de tratar la asimetría, sería permitir la expansión del cráneo. Porque en la expansión hay corrección. Repito, este es un tema paradójico, porque en la expansión, si hay apoyo, hay empeoramiento, pero en la expansión, si no hay apoyo, cuanto más se expande, más se puede corregir una vez que se liberan los apoyos. Yo creo que es muy interesante para todos. Por eso, luego vamos a ver que hay que medir ciertas cosas. ¿Qué vamos a evaluar y cómo se mide? Igual estoy un poco corriendo, voy un poco deprisa, pero como vais a tener la conferencia grabada, pues seguro que podéis acudir si hay algo que no está claro o si no lo preguntáis. Pues fijaos, aquí os pongo 5 sistemas muy conocidos en la bibliografía
para la medición de plagiocefalias, para la cuantificación. Atención, la fisioterapia tiene que medir las cosas. La fisioterapia tiene que medir las cosas. No vale solo con tratar y que mejoren los pacientes, tenemos que cuantificar los resultados. Si no, ¿cómo vamos a decir a los sistemas de salud que los fisioterapeutas podemos hacer algo? Entonces hay que medir y vamos a aprender a medir básicamente. Bien, el escáner y la fotometría 3D están muy bien. Lo que pasa es que tienes que tener un aparataje que es muy costoso y no todos los fisioterapeutas en la consulta lo tenemos. Por supuesto que hay fiabilidad inter y de todo cuando te hacen con una prueba de imagen una medición. Pero no hace falta un escáner y una fotografía. Hay 3 sistemas con los que un fisioterapeuta puede evaluar la situación de un cráneo. El primer sistema es la estimación visual con la escala Argenta, que vamos a ver dentro de poco, la antropometría con calibre y la plagiocefalometría. Vamos allá. Bien, la estimación visual. La estimación visual es un sistema de Argenta que puso estos 5 tipos de deformación craneal. Estudios posteriores han visto poca fiabilidad interexaminador, otros estudios dicen que sí, otros que no, pero la realidad también es que no lo tenemos cuantificado, o sea, que no tienes realmente un dato numérico aparte de 5 tipos, pero ya es una forma de comenzar. Un tipo 1 en el que tenemos una deformación más en la parte posterior, un tipo 2 en la que la oreja está un poco más adelante, un tipo 3 en que además de atrás, oreja, la parte frontal está más adelante, un tipo 4 en el que además de esos 3 factores sale también la cara y la cara también tiene una simetría, un punto 5 severo es no solo los aplanamientos y las asimetrías, sino también el exceso de volumen. Esta es una forma de cuantificar la plagiocefalia. Plagiocefalometría es un sistema muy desarrollado por los fisioterapeutas holandeses. ¿Cómo es? Pues se utiliza una banda flexible para envolver la cabeza del bebé y tomar su forma en esta banda que luego se pone sobre un papel y se hace una circunferencia. Se han marcado antes que nada pues las orejas delante y detrás y luego se pone gracias a un boli la forma de la cabeza y se establece una línea antero-posterior y se establecen también unas diagonales, como estáis viendo en este dibujo. Lo que pasa es que, atención a este sistema, que tiene una buena fiabilidad interexaminador y que está muy bien. Esta es una banda que se puede encontrar fácilmente en Amazon y que la podéis conseguir porque no es solo para fisioterapia. Fijaos, pero estas líneas que veis aquí, A y B, con 30 grados, ¿son referencias anatómicas reales? ¿Creéis que son referencias anatómicas reales? No, ¿verdad? Es un ángulo con respecto a un anteroposterior, pero realmente no es una referencia antropométrica clara. A veces hay estudios que hacen las diagonales, porque atención, hay que medir las diagonales. Esto es muy importante para calcular índices, ¿verdad? Pues a veces hay investigadores que las hacen a 30 grados y otros a 40. Bien, antropometría. Esta sería mi posición, mi preferencia para la medición. Es fácil, es rápida y se hace con calibre. Pero antes que nada me gustaría poneros en la importancia de que todos los fisioterapeutas midamos la circunferencia craneal. Por favor, todos los fisioterapeutas deberíamos medir la circunferencia craneal. Aquí tenéis un artículo de Harris del 2015 y Harris, en su escala de desarrollo de bebés, que se llama HINT, Harris Infant Neuromotor Test, en esta escala se mide la circunferencia. ¿Por qué se mide? Pues primero, se mide porque la circunferencia te da un indicador de desarrollo. Muchos síndromes genéticos que no están diagnosticados claramente, ya se ve que además de un retraso de desarrollo, hay una circunferencia anormal. Y atención, ya hemos visto que el pronóstico de cómo va a evolucionar
una plagiocefalia hacia adelante va a depender de cómo es esa circunferencia. Y esa circunferencia tiene unos estándares de normalidad para una edad determinada. Hay unas gráficas publicadas por la Organización Mundial de la Salud sobre la normalidad de la circunferencia craneal. Luego os hablaré de HealthShape, que es una app que hemos desarrollado donde si no tienes esas tablas, pues te puede servir rápidamente para calcularlo. Bien, y aquí está la parte interesante. Un calibre que es una cosa sencilla, que es una cosa barata y que tiene una buena fiabilidad. Pero atención, hay que entrenarse, no es fácil. Alguien tiene que mantener la cabeza del bebé, hay que hacer al menos 3 mediciones y hay que tener una cierta experiencia porque si no te va a salir una medición de aquí para allá. O sea que si te entrenas y tienes costumbre, lo que tienes que hacer es tomar medidas. ¿Y qué medidas? Pues la medida antero-posterior, la medida transversal y varias medidas diagonales. La tenéis aquí, por ejemplo, entre la sutura lamboidea derecha y el punto frontocigomático, aquí al lado de la órbita, del lado contralateral. Y entonces tenemos un diámetro. Y luego tenemos el otro diámetro. Cuando tenemos una plagiocefalia, un diámetro es muy diferente que el otro. Aquí tenéis, si os fijáis, este diámetro de la izquierda es más largo y este diámetro de la derecha es más corto. Y eso te da una diagonal corta y una diagonal larga. ¿Y qué se hacen con las diagonales? Pues con las diagonales ya puedes tomar medidas. Primero hay que tomar una medida de un índice o un ratio craneal, que es la anchura partido por la longitud por 100, que te daría un porcentaje sobre un cráneo que sería más escafo o más braquio. No está aquí puesto, pero lo vamos a compartir aquí. Vamos a ver, voy a compartiros mi pizarra. Un segundito, que ya estoy. Muy bien. No la estáis viendo, ¿verdad? No la veo aquí. No, está en oscuro. Sí, ya está. Ahora. ¿Ahora se ve? ¿Ahora se ve? ¿Sí? Sí, se Fenomenal. ve. Vale, pues entonces si tenemos el IC, que es igual a anchura partido por longitud, por 100, pues tenemos que saber que el margen de normalidad está entre 75% y 85%. Este es el margen de normalidad. Más abajo, lo voy a poner con otro color si queréis. Vamos a ver, lo vamos a poner por aquí. Más abajo de 75, menor de 75. Perdonad que me estoy embalando por los tiempos. Cuando el valor, el índice craneal, es menor de 75%, estamos hablando de una dolicocefalia. Y cuando el IC es mayor de 85%, estamos hablando de una braquio. Bien, esto es muy importante, ¿eh? Este índice hay que calcularlo porque también hay una asociación muy importante entre braquio y plagiocefalia. Y luego está el otro índice que he puesto ahí hace un momentito, pero que lo voy a describir aquí, que es el índice de asimetría de la bóveda craneal. Y ABC, que en inglés lo encontraréis como CVAI, y que es la diferencia de diagonales dividido por la diagonal corta. Esto también, por 100, te da un índice que es normal cuando la normalidad está por debajo de 3,5%. Y a partir de 3, vamos a ponerlo aquí, normalidad es menor de 3,5% del IABC, y luego tienes grados de gravedad.
Y estos ABC pueden ir subiendo a 6, a 8, a 11 en grados diferentes de como márgenes de gravedad. Por eso es interesante, hay alguna documentación que desde Tempi también estamos haciendo para ponerlo a disposición también de los fisioterapeutas para que podáis ver los grados o los márgenes de gravedad. Y también la app que habíamos desarrollado pues tenía esa intención también de facilitar la vida de la gente y poder calcular fácilmente metiendo tus datos, pues poder calcular ya que el aparato ya te calcule el programa, la app, te calcule ya el IABC, si el diámetro es normal o no. Pero sobre todo, atención, índice craneal entre 75 y 85%, IABC menor de 3,5, normal mayor ya con problemas. Otra cosa muy importante, medid por favor las rotaciones cervicales. Si queréis lo hablamos en otro día, si hay interés, pues podemos desarrollar otra conferencia sobre tortícolis, yo creo que sería muy interesante. Medid o el ROM activo o el ROM pasivo, pero medid por favor las rotaciones cervicales siempre que haya plagiocefalia, porque en todos los bebés con plagiocefalia, incluso los no diagnosticados de tortícolis, vais a encontrar más de 30 grados de limitación de giro. Bien, esta es la app que habíamos desarrollado desde Tempi y que hay ya algunas personas que la utilizan, que te calcula ya cuando tú metes los datos de los diámetros y la circunferencia, pues aquí tienes a la derecha el perímetro cefálico, ya te dice si está en lo normal o no, y ya en cada medición te dice lo que está, los índices y te los calcula ya el aparatito. Y además te lo registra en una gráfica que se puede hablar con las personas. Si no utilizáis esta app, pues por lo menos hacéis una tabla Excel, metéis los datos y está muy bien que podáis mostrar a los padres la evolución. Porque para los padres, y no solo para los padres, para los pediatras, es importante ver gráficamente el cambio con vuestro tratamiento. Es esta la app, que la tenéis para Android y para Mac. Y luego también tenemos medidas que son clínicas. Y esta es una medida que utilizamos en Tempi, que es una medida clínica. No se ha hecho ningún estudio de fiabilidad, pero es un aspecto clínico yo creo que muy interesante. Y es calcular dónde están las asimetrías más grandes, ¿no? Porque luego lo vamos a ver. Una plagiocefalia puede afectar a la base craneal moviendo las orejas y desplazando las orejas, y una plagiocefalia puede afectar mucho más a la bóveda que a la base. O sea que la bóveda puede estar muy aplanada y darnos con el calibre una asimetría muy grande con las orejas en su sitio. Y hay otros niños con la cabeza más redondeada, pero que las orejas las tienen muy desalineadas y es un indicador de las orejas de que la base craneal no está bien. Por eso, en Tempi, por ejemplo, recomendamos que los fisioterapeutas midan, y esto por lo menos es parte de nuestra línea de formación, medir, y además se puede hacer con las manos, además, medir la asimetría de los parietales, la simetría del occipital, la simetría de las orejas, la simetría de los frontales y la simetría de los malares. Y tendríais una evaluación mucho más precisa. No puedo desarrollar aquí cuándo y qué se trata según cómo estén las líneas, pero es mucho más preciso que un Argenta. ¿Cuáles son las consecuencias? Y aquí os pongo una nueva votación. ¿Qué consecuencias tiene la plagiocefalia? Porque durante mucho tiempo han dicho que se corrige sola. Entonces, me gustaría pues, preguntaros vuestra opinión. Vamos a ver aquí. Consecuencias. Ah, sí. Muy bien. Iniciamos la votación. Sí se resuelve sola y no deja consecuencias claras y no deja consecuencias significativas sobre el niño. Muy bien, os doy 15 segundos más. Muy bien.
Muy bien, pues voy a cortar ya. Fenomenal. 30 segundos. Finalizo la votación y la comparto. Muy bien, la mayoría de vosotros piensa que no se resuelve sola y que deja consecuencias significativas sobre el niño. Y un 9% piensa que sí que se resuelve sola. Pues, ¿cuál es la realidad de la actualidad científica? Pues que mejora, pero deja consecuencias y no se resuelve sola en una gran parte de los casos. Me gustaría también deciros que la literatura ha evolucionado mucho en los últimos 5 años, especialmente con los trabajos de Collett que tenéis abajo. Pero igual hay más de 15 artículos científicos sobre las consecuencias de la plagiocefalia. Es muy claro y además de forma significativa. ¿Cuáles son las consecuencias? Hay algunas que yo creo que las vamos a entender de una forma muy sencilla, ¿no? Alteraciones en la oclusión o en la disfunción temporomandibular. Pues esto yo creo que lo podemos comprender. Si las orejas se desplaza una con respecto a la otra, la mandíbula no va a estar contenta con un cóndilo en un lado y otro cóndilo en el otro, cuando las ramas mandibulares medían lo mismo, en una boca que se está desarrollando, con una cara simétrica, los dientes saldrían iguales. No. Por eso hay una clara presencia en los estudios de alteraciones de la oclusión o de disfunciones temporomandibulares. Bien, hay problemas visuales. Hay varios artículos muy interesantes sobre cómo la plagiocefalia, aquí son hipótesis, ¿sí? Quizá por las asimetrías de las dos órbitas pueden crear algunos problemas visuales. Bien, atención a una cosa muy curiosa, varios artículos de los años 90, 2000, luego no ha habido tanta literatura sobre eso, y es la alteración de la relación vincular. ¿Qué es la relación vincular? Pues la relación vincular es la relación entre los papás y las mamás y sus bebés. Y las alteraciones estéticas, las deformaciones craneales, hay ciertos investigadores que han estudiado cómo eso afectaba a la relación de los padres. Pero bueno, lo que más claro está es la alteración en la correlación de la plagiocefalia con el retraso en el desarrollo motor. Y atención, porque hay algunas cosas que podríamos llamar consecuencias, como las alteraciones de la oclusión, y hay algunas que podemos llamar no consecuencias, pero sí correlaciones importantes. Correlaciones importantes significa que los bebés que tienen plagiocefalia posicional coincide que además presentan retraso significativo en el desarrollo motor. Y atención a los artículos, porque Collett, que tenéis aquí del 2009, que es un artículo que os recomiendo, Collett empezó a estudiar el desarrollo motor de los bebés con plagio con estudios muy buenos, pues hace 10 años. Lo que pasa es que se le ocurrió seguir a esos bebés y hacer pruebas específicas de lenguaje o cognitivas con 3 años. Y entonces empezó a ver que efectivamente los bebés que tenían plagiocefalia presentaban también alteraciones cognitivas y también algunas alteraciones del lenguaje. Hay otro autor por aquí que también está. Y entonces aquí sí que me gustaría hablar de que quizá en este caso no podríamos llamar tanto consecuencias como correlaciones. ¿Qué significa correlación? Vamos a verlo, voy a compartir la pantalla. Perdonad que igual os vuelvo loco de un lado para otro, pero yo creo que merece la pena que lo miremos aquí. Sí, aquí estamos. Bien, vamos a ver. Vamos a ponernos en hay un estudio de Collett del 2005 donde lo describe muy interesante. Fijaos, la correlación es la siguiente. Los bebés con plagio tienen relación con el retraso del desarrollo motor o del desarrollo. Vamos a poner plagio y desarrollo. Muy bien. La cuestión es la correlación que no indica en ciencia causa-consecuencia. Sabéis que en ciencia se dice que la coexistencia de factores
no indica la relación causa-efecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que en los estudios no se sabe si es la plagio la que está afectando al retraso del desarrollo porque áreas del cerebro están con una cierta presión o una falta de expansión, esas son las hipótesis de algunos autores, o si es al revés, porque los bebés que ya estaban bajos de desarrollo igual se mueven menos, y si se mueven menos, la cabeza se puede aplastar más. Entonces, la correlación no se puede establecer como consecuencia específica, pero así como en lo ortodóntico, digamos, sí, aquí estamos hablando de una prevalencia. Por eso los autores recomiendan de una forma muy encarecida que se controle y se vigile el desarrollo motor de los bebés que tienen plagiocefalia. E incluso después de que la plagiocefalia haya sido pues, tratada o mejorada algo o con lo que sea, pero vigilar, por favor, el desarrollo de los niños. Aquí tenéis este artículo que es de Collett, tenéis el de Collett y tenéis Spells también, que tiene también algún artículo sobre este aspecto. Son ya muchos artículos los que hablan. Por eso ya hoy en día nadie que lea un poco de literatura puede decir que la plagiocefalia no tiene relación con problemas de desarrollo o que no hace falta mirarlo. Hay que mirarlo. Aquí tenéis varios artículos de Collett y de Cabrera Martos. Bueno, muy bien. Por eso la recomendación sería para muchos autores, y por eso casi todos los trabajos, fijaos, sobre plagio, se hacen evaluaciones del neurodesarrollo, normalmente con el test de Alberta, del desarrollo motor en este caso. Y se utiliza el test de Alberta porque es muy fiable, además está validado para la población española. Sé que hay mucha gente viéndonos ahora mismo que sois de América, pero en España ya hace unos años Erika Morales hizo un trabajo excelente de tesis, lo publicó y validó esta escala para la población española, y es una escala que merece la pena. Tratamiento conservador, y vamos ya hacia el final. Bien, ¿qué tratamiento tenemos? Tenemos en la literatura el reposicionamiento. Yo creo que ya os puede sonar eso, que son cambios de posición del bebé, ¿verdad? La fisioterapia y la ortesis. Y me gustaría haceros la última de las votaciones. Y mi última de las votaciones sería que me dijerais si creéis que la fisioterapia es más eficaz que el reposicionamiento, y vamos a concretar sobre el cráneo, por favor. Sobre el cráneo, no sobre el desarrollo. Sobre el desarrollo está claro. Muy interesante vuestras respuestas. Muy, muy interesante. Es muy interesante. Esta es una pregunta un poco trampa, os digo, Es una pregunta trampa, trampa, trampa. Bueno, cierro aquí. Están las cosas como muy igualadas, ¿verdad? Pues realmente en la literatura no está claro. No está claro. Hoy en día ya no es posible hacer un estudio de comparativa entre el reposicionamiento y la fisioterapia, porque en cierta forma la fisioterapia es ya reposicionamiento, porque el reposicionamiento, que ya mostró que tiene una cierta eficacia y que además tiene sentido común, independientemente de que tenga unos indicadores fantásticos de cambio craneal, tiene sentido común. Pues hoy en día ya todos los estudios sobre fisioterapia tienen que incluir posicionamiento. Entonces, no es una cosa para elegir. Por eso era una pregunta trampa. Pero sí que hay estudios en el pasado en el que no se veía muy clara la diferencia entre fisioterapia y reposicionamiento. La fisioterapia, la fisioterapia ha mostrado una gran eficacia en la prevención. Los estudios en Holanda de Van Wilmeren
que aplicó fisioterapia de estimulación, tiempos en prono, atención, a los recién nacidos que presentaban pequeñitas deformaciones craneales, pequeñitas, pequeñitas. Hizo un programa de trabajo con un grupo y no lo hizo con el otro, porque además no eran plastocefalias grandes. Y efectivamente, los bebés que tuvieron fisioterapia, estimulación, tiempos en prono, estimulación a los lados, no desarrollaron la plagio como lo hicieron los otros bebés. Quizá es ahí el estudio más importante, este es del 2008, pero realmente a mí me cuesta diferenciar fisioterapia de reposicionamiento. El reposicionamiento son consejos básicos, pero ¿qué es la fisioterapia sin consejos, verdad? Y sin tener en cuenta la familia. Y las ortesis sí que han mostrado una gran eficacia, lo único que bueno, su aplicación normalmente en ciertos países es a partir de cierto grado de gravedad y, por otro lado, también tiene algunos efectos secundarios, puede tenerlo sobre daños en la piel. Y yo creo que si hiciéramos un trabajo preventivo y si la fisioterapia estuviera presente más en el acompañamiento y el seguimiento de los bebés sanos en los grupos de pediatría, sanos quiere decir sin daño neurológico, no es que no tengan nada, ¿verdad? Igual no tendrían que llegar a la situación a la de casco, ¿no? Entonces, dentro de fisioterapia podríamos tener 3 tipos de fisioterapia. La educativa, que tendría que ver con los cambios de posición, colocaciones en la cuna, porteo, ¿verdad? El artículo de Arni Bala del 2015 está muy bien sobre este tema. Estimulación, que es el artículo que os comenté de Van Wilmeren, tiempos en prono, estimulación del desarrollo, estimulación de los giros de la cabeza. Y fijaos, movimiento, estimulación vestibular, porque los bebés con más hipotonicidad eran los bebés con más dificultades, ¿no? Y luego también terapia manual. Fijaos, la terapia manual solo, a pesar de que hay algunos artículos, los estudios que han tenido, estudios controlados, aleatorizados, pues son de hace poquito. Cabrera Martos, Di Chiara y nosotros presentamos ahora, está en revisión en varias revistas, los resultados de nuestra aplicación de terapia manual. Si se publica a lo largo del año, pues igual os lo hago llegar. Ahora mismo están en revisión, pero nuestros resultados en una intervención con terapia manual comparada con la fisioterapia educativa, es terapia manual más fisioterapia educativa comparada con la solo fisioterapia educativa, es una diferencia muy clara en línea con los estudios que ya estaban desarrollados. Y la terapia manual sería una terapia manual específica sobre el cráneo, porque pensad también que si la fisioterapia incide en las rotaciones cervicales, el cuello sin duda va a mejorar mucho, pero los diámetros craneales mejoran porque el cuello gire mejor ya cuando estamos en 4 meses. Eso no está claro, por eso hacían falta estudios y todavía hacen falta estudios por si os queréis animar a publicar algo sobre este tema. Y aquí en terapia manual me gustaría un poco poner esta reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que trata un fisioterapeuta? Yo creo que en la osteopatía también durante mucho tiempo se ha tratado muy bien, ¿no? Quizá nos faltan a todos, tanto a osteópatas o líneas más de terapia manual ortopédica como la mía. Nos falta quizá más publicaciones, pero a nivel clínico me gustaría poner sobre la mesa un tema, ¿no? En la plagiocefalia, ¿lo más importante para el terapeuta es la bóveda o es la base? Porque lo que se mide sí que es la bóveda. Lo que se mide es la bóveda. Es verdad que hay mediciones que no he contado por no ir demasiado justo de mediciones de la cara, pero lo que más se mide es la bóveda. Pero lo que más ha girado y deformado las orejas y la cara es la base. Entonces no es lo mismo una fisioterapia de la base que una de fisioterapia de la bóveda, porque es verdad que en la bóveda puede haber solapamientos, pero en la base es donde se gestiona también la clave de toda esta torsión. Así que la recomendación nosotros desde Tempi es siempre empezar por la base y no tanto por las suturas. Es verdad que hay otros planteamientos de terapia manual que empiezan por la bóveda
y está súper bien y seguro que pueden ayudar a muchas familias. Pero desde nuestro punto de vista, primero es la base, después las membranas, después el tratamiento de la bóveda, la cara y por último la base. En lo educativo, y ya me quedan 5 minutos, pues cambiar la posición del bebé, limitar el tiempo de supino en la silla, en el coche, tal, ¿no? Cambiar la posición de la cuna, ofrecer estimulación visual en todos los campos de visión, utilizar, atención, la cara de la madre, objetos, patrones planos, como el libro que os recomiendo de Lucila, que nosotros en Tempe lo utilizamos sistemáticamente, obligatoriamente en la evaluación, que es Manual para su primera estimulación visual, publicado en Auron Volatile. La madre, objetos, patrones planos, pero en los lados, para intentar arrancar movimientos de la cabeza. Por supuesto, hay opciones como el stretching o ayudar a los padres a girar para donde no puede, pero bueno, eso ya sería una intervención más directa, cambiar la posición de los juguetes y vigilar la tortícolis, la plagiocefalia. Bien, en Tempi habíamos desarrollado también para mi tesis doctoral este tríptico, porque también es verdad que en la literatura está descrito que los trípticos o las imágenes ayudan realmente a que las familias hagan mejor los consejos. O sea, dar consejos solo verbales tiene menos resultado que si das consejos y das una indicación visual o un tríptico, un folleto, algo para leer. Por eso desde Tempi hemos desarrollado esto, que muchos fisioterapeutas Tempi lo están utilizando, que está en nuestra página web y si no esto, pues desarrollad vosotros cosas visuales que ayuden a la familia a entender los consejos que necesitan. Las conclusiones, pues las conclusiones básicamente es que la plagiocefalia posicional es algo más frecuente de lo que parece en muchos niños sin daño neurológico, que tiene correlaciones con alteraciones del desarrollo que son claras, que hay que vigilar el desarrollo de esos bebés, no solo en el aspecto craneofacial, también en el aspecto de desarrollo motor o de lenguaje, y que prevenir cuesta poco. Prevenir cuesta poco. A veces hacemos mucha prevención. La Organización Mundial de la Salud nos dice, por favor, hagan protocolos de prevención. ¿Pero por qué se pone más interés en la prevención en los adultos que en los niños? En los niños también hace falta prevención. De hecho, prevenir en los niños es prevenir en los adultos en muchas cosas, ¿no? ¿Qué más cosas? Por favor, yo creo que es muy interesante. Los fisioterapeutas tenemos que medir las cosas, tenemos que cuantificarlas, tenemos que justificar, ¿verdad? Justificar delante de un informe a un pediatra, delante de otro compañero, para un trabajo científico, para publicarlo para un sistema de salud. Y es muy importante que intervengamos lo antes posible con una educación de las familias para aumentar los tiempos en prono, para aumentar la estimulación. Yo creo que si en los centros de salud los fisioterapeutas estuvieran atentos para ayudar a las matronas en esos grupos de lactancia, que ya nos llaman muchísimas, para que les ayudemos a dar consejos de desarrollo para los niños, pues yo creo que como fisioterapeuta estaríamos mucho mejor al servicio de la sociedad. Ojalá en un futuro los fisioterapeutas fueran parte de los equipos de pediatría, ¿verdad? Pero por lo menos incluso gratuitamente poder ofrecer nuestra ayuda para eso. Y como conclusión también, que sepáis que la fisioterapia es eficaz tanto el aspecto de posicionamiento, el educativo, el trabajo cervical y el aspecto craneal directo, que es posible. Y con eso termino mi conferencia con este sueño, ¿no? Por una fisioterapia de calidad que acompañe el desarrollo de todos los niños y niñas, no solo los niños de desarrollo atípico. Los niños de desarrollo típico también tienen problemas, también tienen dolores, también tienen problemas de coordinación, también tienen alteraciones de distintos tipos. Y la fisioterapia tiene que estar disponible para todos, para todos. Y con eso os agradezco mucho este rato. Sé que igual he ido un poco deprisa, igual había personas que no hablaban español o que hablan italiano o portugués, pero bueno, como va a estar grabado.
Y vamos a abrir con ayuda de Elena, si queréis, 15 minutitos de preguntas. A las 8 en punto. Vamos a hacer una selección de preguntas. Yo creo que habrá más de 3 preguntas, pero vamos a hacer una selección con nuestra mejor intención, lo que vayamos viendo, y lo que nos dé tiempo a responder, pues lo respondemos. Muy bien, muchas gracias, Iñaki, por Gracias, la Elena. conferencia. Gracias. A ver, hay varias preguntas, vamos a intentar ir poco a poco y hacemos unas cuantas. Lo primero preguntaban que hasta qué edad podemos considerar que podemos generar cambios a nivel craneal con las técnicas. Muy bien, pues en principio, y esto es una muy buena pregunta y lo había olvidado para decirlo, nuestros mejores resultados, y atención, no son los nuestros, también los del casco, son con intervenciones anteriores a los 6 meses de vida. O sea, antes de los 6 meses, ya sea la fisioterapia, la terapia manual o el casco, tiene una mejora muy clara de los resultados con respecto a las intervenciones más tardías. Y ahora la pregunta es, ¿hasta qué edad podrías tener un cambio? Pues no lo sé, no está descrito en nuestro trabajo que espero que se publique este año, pero yo creo, un trabajo aleatorizado que estaba muy bien, metodológicamente estaba muy bien, y hicimos una prueba piloto anterior antes de hacer la prueba con menores de 6, y en la prueba piloto también vimos algunos cambios por encima de 6. Pero no tengo datos de exactamente hasta qué edad, ¿no? Pero realmente la eficacia va a disminuir. Incluso aunque la fusión de la sincondrosis del cráneo sean muy posteriores en algunos lugares, estamos tarde, vamos tarde. Preguntaban también mucho varias personas si recomendarías el cojín o los colchones para prevenir la plagiocefalia. ¿O qué opinión? Es muy interesante, además está muy en boga en España, es el tema del cojín. La Academia Americana de Pediatría sigue sin dejar entrar el cojín en Estados Unidos. Me parece que es un tema delicado para la fisioterapia. Voy a justificarlo. Primera cosa, muchos pediatras, por lo menos los pediatras con los que yo trabajo, que son en un área del salud de Zaragoza, son 15 centros de salud, no están en absoluto de acuerdo con que haya ningún objeto en la cuna. Indicar yo un objeto en la cuna en contra de su opinión, porque eso no está tan claro. Hay algunos pediatras que sí y otros que no, pero te pilla un pediatra que no, y a ver cómo lo justificas tú. Eso es la primera. La segunda es, el cojín es una excusa para dejarlo más tiempo boca arriba. Este es con menos problema de conciencia. Este sería. O sea, si yo doy un cojín, en cierta forma también estoy diciendo, bueno, así cuando esté boca arriba no se deforma más y puede seguir estando boca arriba. Entonces, sí, es verdad que no, pero también le damos estimulación en prono. Pues no voy a decir que el cojín no funciona, aunque en la literatura hay muchos trabajos con muchos tipos de cojines y cosas, y los cojines no tienen resultados tan extraordinarios como aparece en la literatura. Me parece que la fisioterapia está para estimular ese desarrollo. Estamos hablando de que un factor importantísimo es que ese bebé está en inmadurez de desarrollo, o como causa o como consecuencia. O sea, que se mueve menos, que tiene esa cabeza que no puede moverse bien. ¡Guau! Porteo, tiempos boca abajo, movimiento de un lado para otro. Cuando yo le planto sobre un cojín, sí, tiene buena intención sobre la deformidad, pero tiene también un peligro, y es que la familia no se tome tan en serio la estimulación del desarrollo. Esa sería mi opinión. Muy bien. ¿Las plagios que no van con desplazamiento de los huesos de la cara tienen peor pronóstico, mejor pronóstico? Clínicamente, esto sería una opinión clínica, es una súper pregunta, significa que el empuje de atrás ha sido absorbido en mitad del cráneo y los huesos no han empujado hacia adelante hasta llegar a sacar la cara desde la presión de atrás, que normalmente es más en la derecha. Si no hay desplazamiento de las orejas, el pronóstico es muchísimo mejor, porque estaríamos hablando de una plagiocefalia de bóveda,
no una plagiocefalia de base. Lo más difícil de cambiar es la base craneal. Y es donde hay que insistir los que hacemos terapia manual sobre el cráneo de los niños. Pero es mejor pronóstico para mí algo en la bóveda que es mucho más, yo creo que tiene mejor, es más fácil de corregir. Vale. Y también tiene mejor pronóstico por desarrollo propio del niño también. ¿Podrías explicar también, que ha preguntado muchísima gente, qué protocolo se sigue para poner el casco o no, si depende de las mediciones, de la edad del bebé? Sí, depende de las mediciones y depende de la edad del bebé. En mediciones, por ejemplo, en el Hospital Principal de Zaragoza, que es donde con los que yo tengo un poco de relación y veo su política, la diferencia entre diámetros sería de 15 milímetros. Yo no he hablado de distintos índices, solo he hablado del índice de asimetría de bóveda, pero a veces rápidamente muchos médicos lo que hacen es simplemente diámetro largo menos diámetro corto. No es la forma más fiable de medir, es mejor calcular un índice. Pero cuando la diferencia de diámetros es mayor de 15, se indica el casco, de 15 milímetros. Y normalmente es mejor ponerlo antes de los 6 meses, claro. Pero claro, los sistemas de salud, igual llega el bebé, puede llegar al neurocirujano con 7 meses. Y entre que le indica el casco y no, igual son 8. Lo ideal es antes de 6. ¿Hay alguna prevalencia de deformación craneal más de un hemicráneo que de otro? Que creo que lo acabas Sí, de nombrar. sí. De 2 a 1 el cráneo derecho. Como de 2 a 1 hay tortícolis de giro derecho. También lo habían preguntado. Sí. Muy bien. Perdón, tortícolis. Posiciones Posiciones, sí. preferenciales de giro derecho. Eso es. Pregunta también muchos un poquito por el tratamiento de terapia manual, si podrías decir brevemente en qué consistiría o qué pasos seguirías y si hay algún tipo de frecuencia. Sí, el tratamiento en terapia manual ya dependería de la escuela, del concepto, del paradigma de quien lo esté realizando, porque hay distintos fisioterapeutas de distintas escuelas que lo podrían desarrollar. Y de hecho, por ejemplo, en la literatura hay estudios, cada uno es de una escuela determinada, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista en Tempi, por ejemplo, el protocolo no empezaría nunca por la cabeza. Eso es lo principal. Primero, habría que mejorar la movilidad del raquis cervical superior. Habría que disminuir tensiones sobre las envoltorias neuromeningios a través de igual trabajos más en el sacro, en el cuello, relajar la musculatura y ganar la movilidad articular. Y dentro de la misma sesión ya empezar con un protocolo que sería más craneal. ¿Cómo sería más o menos? Principalmente sería abrazar el occipital, intentarlo expandirlo un poco hacia dorsal, ya que la presión ha ventralizado, digamos, el occipital, sacarlo y expandirlo un poco hacia afuera. Hay otros aspectos también que sería intentar girar esa base craneal en dirección contraria de cómo la presión la ha torcido. Sería más o menos eso, sería una frecuencia. En nuestro estudio, la frecuencia, hemos hecho 10 sesiones una vez por semana, los resultados son muy buenos. Ahora hemos comenzado otro estudio para compararlo con estiramientos cervicales también. Sobre el cuello, igual en poco tiempo ya lo ganas, en 4 sesiones, igual con un buen trabajo manual puedes ganar muy rápidamente sobre la rotación cervical. Pero a veces se necesitan algunas sesiones para tener un cambio medible sobre la bóveda y también una participación de las familias clara en la estimulación, porque si tú tienes un bebé muy hipotónico, aunque le hagas terapia manual, lo que de una super mega terapia de no sé qué, si el bebé está con poco tono, está como aplastado contra el suelo y el cambio no va a ser tan bueno. Preguntan también que los artículos que has estado nombrando, si son plagiocefalias sin especificar o de sinostosis, que por lo tanto se observa un factor de riesgo y no una causa, o ¿Sí? son artículos específicamente centrados en plagiocefalias posturales. Todo lo que he puesto son sobre plagiocefalias posicionales, menos la primera clasificación que he hecho.
todas las consecuencias son sobre plagiocefalias positivas. Además, se ha visto alguno de los artículos también que estaba puesto deformacional o posicional. Toda la literatura es sobre posicional. Genial. ¿Y hay alguna relación entre el lado de la cabeza que se ha deformado con una falta de desarrollo motor en ese hemicuerpo? No, eso sería... Eso en la literatura eso no está claro y clínicamente tampoco se explica. O sea, igual que podríamos decir, mira, hay cosas que no están en la literatura, pero lo observamos cada día en la clínica. Pero es que no podemos decir eso. O sea, ese lado o ese mi cuerpo, es verdad que en las tortícolis congénitas hay particularidades en cuanto a uno de los brazos, en su comportamiento motor, o en una de las caderas, en su comportamiento posicional. Pero en cuanto a plagiocefalia, no, yo no lo tendría eso claro. Y luego hay también varias preguntas Son muy interesantes estas preguntas, ¿eh? Luego hay varias preguntas de niños mayores que en principio si ya la plagio, si la podríamos tratar o no, ¿sí? Con nuestras técnicas, y si aunque no pudiéramos tratar la deformidad craneal, podemos seguir tratando las consecuencias que hemos visto en la presentación. Sí, sí, sí. Yo creo que es muy interesante cuando hacemos fisioterapia. A veces estamos en las causas y a veces estamos en las consecuencias. Simplemente uno tiene que ser honesto con lo que está haciendo. O sea, simplemente tiene que ser honesto. Es decir, mira, sobre las causas no tengo capacidad de acción, por lo que sea, pero tengo capacidad para reducir las consecuencias en el futuro. Por ejemplo, imaginaos un niño de 5 años que tuvo una plagiocefalia muy fuerte y luego tiene un retraso de comportamiento motor, yo qué sé. Igual la plagiocefalia ya no la puedo cambiar, no sé, porque no hay trabajos de 5 años para cambiar eso. Pero, y yo tampoco diría a los padres que yo voy a cambiar una plagiocefalia con 5 años, ni mucho menos. Pero ayudar a esa familia a dar recomendaciones para que puedan mejorar el desarrollo motor de ese niño a través de actividades físicas, a través de un seguimiento, de pruebas de equilibrio, de consejos más de fisioterapia más especializado, yo creo que es una obligación que tenemos, aunque la causa no la podamos cambiar. Preguntan también, que esta es interesante, si tiene que ver algo el desarrollo visual o las parálisis oculomotoras, perdón, en la tortícolis congénita. Es súper pregunta. Es súper pregunta, ya sabes. es súper compleja. En principio aquí igual tendría que venir Lucila a contarnos alguna cosa, pero ¿qué podríamos decir? Que puede que haya una asociación, por lo menos en algunos artículos se describe, entre las posiciones preferenciales solo para un lado. Los dos ojos funcionan de forma diferente en cada posición. Entonces, las posiciones solo para un lado preferenciales podrían desarrollar diferencias en el desarrollo visual de un ojo con respecto al otro. Yo no hablaría tanto de parálisis oculomotoras, no es la palabra que yo utilizaría. Quizá podríamos hablar de problemas en la coordinación cérvico-ocular por falta de maduración de los sistemas de rotación y de seguimiento. Más aspectos, más aspectos yo diría funcionales, digamos. No, yo entraría más en eso, pero quiero ser muy discreto con un tema que no controlo. Vamos a hacer una última. Vale, pues mira, la última que también han preguntado ya unos cuantos, si tenés información o hay evidencia de que pueda haber relación con el habla o con retrasos del lenguaje, que lo han preguntado 4 o Sí, 5 hay varios personas. artículos, los he puesto ahí, como lo dejaremos grabado podéis ir allí. Hay incluso en una de las diapositivas uno que es el trabajo de Colette del 2019, creo que es, y hay otro de un señor con un nombre muy raro que empieza por KO. Yo remito a esos dos artículos para que lo veáis. En principio, los fisioterapeutas no somos los competentes para evaluar el lenguaje, pero sí para advertir a la sociedad de que es necesario un cuidado del desarrollo de los niños y indicar a los profesionales oportunos que también vigilen ese aspecto, porque el lenguaje no es lo que nosotros tenemos que controlar, pero sí que podemos advertir de esas consecuencias.
Y pues eso. Muy bien, pues oye, Pues muchas, Iñaki, muchas gracias. Bueno, pues yo me voy a despedir. Muchas gracias a todos. Un placer de verdad saber. Hemos estado 290 y algo personas en algún momento. hemos estado 305 en algún ¡Wow! momento. Vale, bueno, pues eso, que gracias a todos. Gracias por la paciencia con igual la tecnología. Si tenéis cualquier tema que os interese, por favor, nos lo hacéis llegar también. O, no, o lo dejaremos colgado en YouTube, este vídeo. Si os interesa algún tema, nos decís y pensamos cómo lo podemos desarrollar. Y también os pediríamos que si os ha gustado, también lo comuniquéis en las redes y en cierta forma, pues es un intercambio. Hemos intentado ofrecer algo de valor. Si realmente ha sido de valor para vosotros y queréis decirlo, pues en las redes estaríamos encantados. Y Muy muchas bien. gracias, Elena. Pues muchas gracias a ti, Iñaki, muchas gracias a todos los participantes y lo dicho, si tienen alguna cosita que decirnos, pues ahí estaremos para poder ayudarles y Muy bien, ofrecer valor. muy bien. Pues buen fin de semana a todos. Hasta luego. Adiós, adiós.